La inteligencia artificial a nivel de las tecnologías está diseñada intencionalmente para llamar la atención, para robar la atención, para capturar la atención, precisamente. Te reducen tu capacidad de atención a solo segundos. Cuando tú te expones a una aplicación, a 2, a 3, a 4, a 5, y estás todo el día ahí, la capacidad de atención están condicionándola a 4, 5, 10 segundos, punto. Hoy día se ha reducido prácticamente a 10 segundos. Como el Dios que yo adoro es invisible, es intangible, es abstracto, la fe, la nota que yo no la veo, no la toco, no la palpo, no la hago sensorial en mí, pues es como si Dios tiene 10 segundos para que tú me hables. Debe atender. El déficit de atención es solo una pieza del rompecabezas y con las herramientas adecuadas todo encaja. Bueno, usted suba el volumen de la radio, tómese la pastilla de enfoque, como yo. Que esto hay que atenderlo, ¿sabes? Porque aquí vamos a coger una clase de universidad, definitivamente. Amén. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando con el doctor Héctor Colón, que está aquí con nosotros, y de déficit de atención vamos a estar hablando. Bendiciones, doctor. Bendiciones, ¿cómo se encuentra? Saludos, qué bueno estar aquí, ¿verdad? En el proceso de educación. Básicamente porque la intención de poder compartir algo de información es que sea educativo. Que uno aprenda, mejor dicho. Amén. Y cuando uno aprende, pues ya tienes una nueva herramienta en ese sentido. Doctor, ¿hay implicaciones en cuanto a nuestros procesos de fe con esto de déficit de atención? O sea, ¿realmente eso existe? Sí, directo. Muy bien. Directo. Muy bien. Claro, el tema del déficit de atención y en la nomenclatura correcta se le dice déficit de atención con hiperactividad o sin ella. O sea que le ponen hasta apellido. Sí. ¿Okay? El TDAH. Claro, es un nombre muy largo en la realidad. Es un nombre compuesto, es una condición que de alguna manera han puesto varios conceptos interactuando casi unidos. Pero en la realidad, lo medular del déficit de atención con hiperactividad o sin ella, es la atención misma, el proceso fisiológico de la atención. O sea, todo ese nombre, toda esa condición, todo lo que uno es montado sobre una capacidad cerebral, una actividad fisiológica del cerebro que se llama, claro, de naturaleza superior en nuestra especie humana, que se llama la atención. Y cuando definimos qué es la atención, cómo se procesa la atención, porque claro, hay un órgano responsable, rector, protagónico de esa atención, y es el cerebro, ¿ok? Así que la definición más básica es que a nivel del cerebro, el déficit de atención es, y escuchen esto, una variación o alteración en la actividad de las microestructuras del cerebro. ¿Ok? Y cuando digo microestructuras del cerebro, es en un lugar específico donde hay lo que se llama el paso y transporte de flujo de billones de iones que intercambian y hacen su proceso. Y ese intercambio de iones de procesos dentro de algunas estructuras del cerebro, específicamente el lóbulo frontal, es lo que le da la base para que cuando usted está atendiendo precisamente, o sea, usted está poniendo el foco de atención o el foco de concentración en algo que usted está experimentando, en algo que usted está escuchando, el cerebro está ahí participando, dándote esa base neurobiológica para que tú tengas esa función de la atención, ¿lo notas? Y lo que llamo atención sostenida, porque no es atención variable, sino una atención que tú la sostienes ahí. Y que acapara la información y la fija. Que acapara eso a lo que tú te estás exponiendo, sea una clase, sea una explicación, sea un evento, sea una circunstancia. Y de momento el cerebro está ahí produciendo billones de intercambio de iones a nivel molecular, para darte esa capacidad de sostenerte en esos 3, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de atención sostenida. Por lo cual, si esa base neurológica hay variaciones o alteraciones, lo notas,
en términos de su funcionamiento biológico, fisiológico interno, naturalmente tú no vas a poder estar con un estado atencional 15, 20 minutos, porque lo que te da la base, hay unas variaciones y te tumba el tiempo de esa atención sostenida. Y el ABC de todo esto, escuchen esto, el ABC de todo esto es lo que se llama la atención fisiológica sostenida. Por lo cual esa atención sostenida, así de atender, se te reduce a minutos. O sea, por ejemplo, un déficit de atención es aquella persona que yo le hago un examen que hacemos los científicos, ¿verdad? Y verificamos que esa persona en un sistema atencional sostenido por tiempo, 4 minutos lo máximo que tiene. Cuando hablamos de tensional es porque hay algo que debe acaparar su atención. O sea, que el foco, debe la haber concentración, claro, ese asunto que tiene alta concentración en ti, un punto focal de tu vida y que tienes que estar atendiendo lo que se está procesando en la forma en que sea que tenga que procesar. Y de casualidad tú no puedes estar más de 4 minutos atendiendo eso. En unos casos son 2 minutos como máximo. Porque claro, y el evento te dura media hora, pues no es por nada. Estamos perdiendo a esa persona cada 4 minutos. El ABC de todo esto es que el foco de atención, por ejemplo, si una persona está dando una predicación y tenemos el ambiente eclesiástico, que es donde todos estamos metidos, ¿no? Sí. Una predicación de media hora. El pastor está predicando, el que sea que esté dando la palabra del Señor. Entonces esa persona está atendiendo, como tiene un déficit de atención, cada 3 o 4 minutos sus pensamientos literalmente se le van, se pierde, se va. Y claro, como el proceso neurológico está con las variables en lo que se reinstituye y se reintegra y la degradación de las moléculas vuelven a componerse de nuevo, 5 minutos pasaron y a los 5 minutos vuelve a encajar y está 3, 4 minutos más y después se va en términos de la imaginación, del volar por 7, 20 cosas. Estoy visitando mi casa, estoy cocinando, la goma del carro tengo que llenarla, lo nota. Fuera del aire estábamos hablando que hubo maestros, líderes. Vamos a ir por la parte de liderazgo eclesiástico, pero quiero también incluir en ese proceso maestros. Hubo un momento donde esto era, o por lo menos cuando uno crecía. La crisis diaria de cada día. Sí, cuando uno crecía, ¿verdad? Que uno era niño, pues uno no escuchaba mucho esto. Los padres no estaban tan cerca de esta información, aún mismo los maestros. Entonces, usted estaba diciendo, hay mucho más de lo que pensamos con este tipo de condición. Sí. O sea, si esta es nuestra realidad, ¿por qué no estamos reaccionando en general, tanto eclesiástico como también secularmente? ¿Por qué no estamos reaccionando a esta realidad? Porque esto es verdad. O sea, bromeamos, pero eso que usted está describiendo, muchos de nosotros que nos ocurre. Claro, a lo mejor habrá mentes brillantes y mentes así súper dotadas que se pueden enfocar, que lo existe y no estoy... también han dicho que las mentes súper dotadas tampoco se pueden... Puede ocurrir, sí, pero hay gente que puede concentrarse, puede capturar, puede estar una hora leyendo un libro y lo capturan todo mente. ¿Dónde? Hay gente que puede hacerlo. Los bendecimos, yo no. Pero yo tengo que leer las variables y ese tipo de cosas, ilustrar, veo muchos visuales, leo otra vez, repaso, hago mis escritos para poder tener la retención, y eso de esto ya es ciencia así fisiológica, biológica, que lo han dicho. O sea, la retención de la gente en las redes sociales cada vez menos todavía. O sea, poder prestar atención a algo que dure más de 4, 5 minutos, 10 minutos. Incluso dicen que la parte importante de un orador, de la oratoria, es el principio y el final. Lo del medio casi se pierde a la mayoría de la gente. O sea, esto es una realidad. Sí. ¿Por qué no se trabaja más? Ok. Quiero decir una realidad que existe hoy día, y es una crisis. Es una crisis mundial.
nuestra atención está capturada por aquellos que precisamente nos llaman la atención. Mire qué contradicción estoy diciendo, pero es así. En todo aquello que a una persona, individuo, le llame la atención, va a poner su foco de interés o su foco de la misma atención, que valga la redundancia, ¿verdad? Por lo cual, cuando esa atención se pone, y vuelvo, insisto, con el cerebro lo que hace es que hay un flujo a granel de intercambio de moléculas que me está dando esa actividad fisiológica, biológica del cerebro, para yo en efecto entrar en ese estado de atención sostenida. ¿Qué sucede? Ese foco tiene su tiempo y su límite. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 5 o 10 minutos, vamos a poner 7 como un ejemplo clásico, 7 minutos de capacidad de atención sostenida, pero entonces ahora la pregunta es, ¿en qué yo estoy poniendo mi atención? ¿Lo nota? O sea, ¿cuáles son las prioridades de mi ponerme atención? O sea, en este momento lo que estoy tratando de decir es, no es si tienes capacidad de 7 minutos o de 20, sino en qué estás invirtiendo los 7 minutos. O sea, ¿qué importancia, qué prioridades tiene esos 7 minutos donde tú estás poniendo tu foco de atención? Okay. Es que todo esto es un efecto en cadena, ¿no? Es un efecto en cadena. Y eso es bien preocupante, pero le pregunto, doctor, en adición de la preocupación de a qué le estamos prestando atención, no importa el tiempo que sea, me parece, y me corrige, me ayuda, creo que este desarrollo de la tecnología y de las redes y todo me ha llevado también a tener déficit de atención. Sí. Te abona. O sea, como que te abona. Claro, a veces tú no sabes si realmente es algo que tú no te puedes concentrar o que te están provocando a no poder concentrarte. Mire esto, mire este detalle. Es que todo esto me trae muchas cosas. Este tema para largo. Precisamente ayer. Esto fue tan reciente como ayer. Digo, me pasa todo el tiempo, pero ayer me pasó algo particular que yo me reí hasta solo. Me llama este amigo y me dice, mira, necesito hablar con tu hermana. La estuve llamando, pero a lo mejor no va a reconocer el número. Por favor, dile. O sea, estoy saliendo de una reunión, estoy pensando en el programa de hoy, estoy pensando en los libros cosas que estoy pensando. Y le digo, sí, ok, le automático, casi automático. Le comunico. Ajá. Voy para una reunión, voy a hacer un trabajo, estoy en todo eso. Cuando entro a WhatsApp para escribirle a mi hermana. Ajá. Nunca le escribí. Normal. Te perdí. Nunca, me perdí. Normal. Por la tarde. Pero no en ti, en todos nosotros. Cuando estoy revisando las cosas del día, digo, y a rayos. Es si justo yo lo que acabo de no decir. Por eso. Porque todo nos está bombardeando. La inteligencia artificial a nivel de las tecnologías está diseñada intencionalmente para llamar la atención, para robar la atención, para capturar la atención, precisamente. Todas las tecnologías que ustedes ven a través específicamente de un celular están puestas ahí con todo el rigor, con toda la intención, con toda la estructuración, el montaje, el desarrollo y la aplicación y la funcionalidad para capturar precisamente su atención. Por lo cual, lo que hace es que todas esas aplicaciones y todas esas tecnologías hacen fila. Porque claro... ¿Pero qué ocurrió que se me olvidó? Pues porque te reducen, y escucha, y tengo que decir de manera franca, te reducen tu capacidad de atención a solo segundos. Porque cuando tú te expones a una aplicación, a 2, a 3, a 4, a 5, y estás todo el día ahí, usted sabe que ese es el pan nuestro de cada día. Vamos a no engañarnos. El pan nuestro de cada día es que tú te montas detrás de un celular, en el tapón, en el carro, donde quiera que tú vas, y tú estás pasando continuamente, pasando. Por lo cual tu cerebro se vuelve como autómata
en automático el proceso, donde la capacidad de atención están condicionándola a 4, 5, 10 segundos, punto. Escuchen esto, y es intencional, por lo cual cuando tú haces un acto de naturaleza repetida, intensa, diaria, habitual, de 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 5 segundos, escuchen esto, se ha dicho que una conducta se aprende en 21 días. ¿Acostumbramos el cerebro? Por lo cual acostumbramos al cerebro a una capacidad atencional de 10 segundos. Escuchen esto, lo habituamos, le dimos el rigor, le dimos el hábito, le dimos las estructuras, y por lo cual nuestra capacidad de atención hoy día, y esto es allá en los foros internos donde estamos, se ha reducido prácticamente a 10 segundos. Claro. Escuchen esto. Entonces, como el Dios que yo adoro es invisible, es intangible, es abstracto, la fe, la nota, que yo no la veo, no la toco, no la palpo, no la hago sensorial en mí, pues es como si Dios tiene 10 segundos para que tú me hables. Y después me voy para otra. Sí. Y aclaro, no estoy criticando, no estoy describiendo. Cuando uno describe, claro, un hecho difícil, dramático, por lo cual hoy día es una crisis que inclusive la que más tiene que estar cuidando la atención es la iglesia. ¿Y por qué digo la iglesia? Porque nuestra relación con Dios es un Dios intangible, abstracto, invisible, que no lo veo, y supone de un rigor intelectual hasta mucho más alto que los que no adoran, porque claro, nosotros que adoramos un Dios que no vemos, no tocamos, no palpamos, no lo leemos, lo notas, pero lo creemos que está ahí, y por lo tanto para escuchar su voz se requieren capacidades de atención puras, santas, definidas. Y si esas me las están secuestrando, y lo digo con respeto, y si eso me la está secuestrando la tecnología, claro, tanto que inclusive podemos ir a la iglesia y cuántos hermanos están en ansiedad que termine el culto para coger el celular. Y aclaro esto, y esto es una tragedia, y lo digo en el término correcto sin parar alarma. La tragedia es que el cerebro, para hacer ese proceso atencional, tuvo que descargar dopamina. Yo soy neurocientífico y la dopamina me dura a mí poco, por lo cual me crea una adicción a nivel del cerebro. Por lo tanto, yo cojo un celular, usted coge un celular, es porque el cerebro te está diciendo, descárgame dopamina, porque ya tú me has habituado y ya está en adicción. Entonces, para romper, yendo un poquito atrás, que creo que lo interrumpimos un poquito. Él sabe que con nosotros. Sí, no, es parte de es que abrir este tema, claro, se va a dar todo esto y tranquilo. Y qué bueno que tenemos de hecho, hace falta varios programas para seguir dialogando. El próximo programa. Okay. Cómo un maestro o un líder rompe eso, y cómo uno, conociendo esa realidad, también va rompiendo y va trabajando. Genera esa dopamina que necesita también. Observen esto. Cuando la palabra del Señor está así, y claro, implicaciones espirituales, la palabra del Señor es de suponer que tiene un alto impacto en la persona. Es de suponer eso. Y que ha de sacudir los simientes mismos del espíritu y del alma de la persona. Por lo cual, cuando esa palabra es viva y eficaz, que penetra hasta el tuétano, que lo dice la misma Biblia, es expuesta con convicciones desde el altar. Cuando esa palabra es expuesta con confianza, con certeza, con ímpetu, por decirlo así, con valor, con poder, con convicción, no es por nada, esa palabra va a capturar la completa atención de la persona que está ahí. Porque se descubrió que algo de alto impacto y algo de suma trascendencia y algo de trascendental valor que capture la atención de una persona va a capturarla más allá de sus propios límites atencionales. Por lo cual, esa palabra tiene que ser de alto impacto. Y de hecho, es el Dios que cuando nos encontramos con Él tiene alto impacto. Pero el detalle, y esto lo digo, hermano, bien tranquilamente digo esto. Si yo no he tenido como líder experiencias de alto impacto con Dios, yo no puedo hablar de lo que no sé. Y lo digo con respeto.
Si yo no he tenido experiencias de transformación en mi manera de pensar, obviamente la experiencia espiritual no la puedes comunicar y no la puedes hablar de ella si tú mismo no la has tenido. Por lo tanto, necesitamos experiencias trascendentales renovadas, actualizadas, vigentes, diarias, que sacudan las fibras internas profundas de nuestra alma y nuestro espíritu, y que eso me lleve a meterme en esa verdad profunda, y que cuando yo la vivo y me saturo de ella, me trastoca a las bases y los simientes de mi entendimiento, de mi espíritu, me pone hasta ansiedad de saber más de su verdad. Me pone hasta un deseo profundo de verificar esa palabra en sus máximas. No es por nada, yo llego a ese púlpito impregnado. Pero entonces ahí está un deber del ministro de buscar el rostro de Dios para que esa palabra venga sazonada de esa forma. Y buscar la palabra y las experiencias. Y la experiencia. Y la experiencia y la renovación de entendimiento. Claro, no es por nada, pero en este nivel que acabo de describir, no hay déficit de atención que se sostenga. Porque aclaro, es una verdad que me es revelada, un entendimiento del carácter mismo de Dios, de la esencia misma de Dios. Rompe paradigmas, rompe parámetros en mí, que yo voy a querer permanecer montado sobre ese entendimiento y voy a querer más y más y más y más, porque dentro de mí hay una esencia de algo que me llama la atención. Y por lo tanto, y aclaro, porque probablemente mi déficit de atención esté, pero para mí el ejemplo más claro de que el déficit de atención, siendo poco, o sea, esto porque estamos hablando de algo poquito que tú vas a sostener, yo siempre he creído y he entendido que aún lo poco puesto en las manos del Señor se hace mucho. Y el ejemplo fue de los panes y los peces. Habían 5,000 y apenas esto es lo que hay, pero eso que lo que hay puesto en las manos del Señor suple a todos los demás. O sea, claro, necesitamos herramientas de conocimiento y entendimiento. Que era una pregunta de la escuela que te di ahorita, que tengo este pensamiento, estamos aquí disparando. ¿Por qué la escuela fue la institución, la organización afín que proclamó el déficit de atención? Porque el déficit de atención era el más que incidía en los procesos educativos, claro. Y por lo tanto las métricas educativas de que logramos la meta educativa no se lograban, porque hay un montón de niños aquí en la escuela que tienen con déficit de atención, y los parámetros y los números de la estadística se me bajaban muy sustancialmente. ¿Por qué? Porque entiendo, entonces, por lo tanto, la escuela interrumpía la esencia misma de la educación y del aprendizaje. Entonces ahí, claro, no es por nada, en la casa no había tantas expectativas, en la comunidad habían tantas expectativas, en la iglesia no habían tantas expectativas, pero la academia o la escuela o la educación era la que decía, tú me fallas a hacer mis estadísticas. ¿Y por qué? Porque tiene déficit. Pues claro, ahí entonces, cuando pasábamos por el foco de la escuela, era que se activaban las alarmas, porque incidía en la eficacia de sus objetivos y de sus metas escolares, estos niños que no me alcanzaron, ¿ok? Que ahora se está aprendiendo mucho más y los maestros están utilizando técnicas y cosas. Claro, y los padres también, mayor conocimiento de cómo trabajar. Claro, no, pero un detalle, esto va a ser para el tema de la semana que viene. No solamente tenemos déficit de atención en nuestra niñez, tenemos déficit de atención oficialmente en los adultos. Pero los adultos, ¿empieza en la niñez o se puede desarrollar después? La inmensa mayoría es que vienen con rezagos que se amplían, que se consolidan desde la niñez. Pero, y aclaro, los parámetros escolares no le hicieron mucho caso. Los parámetros educativos de la enseñanza eran los clásicos estudiantes promedios, o los estudiantes que el sistema que había montado a nivel escolar era desde una perspectiva de unos parámetros, y no detectaron esos muchachos con déficit de atención. Y permítame decir esto, y esto es como una revelación. A veces los déficits de atención que habían dentro de los componentes escolares no era que a tanto había déficit, era que la forma de aprender para ese niño era diferente, pero el sistema no tenía otros métodos diferentes, o sea, no tenía otras opciones, por lo cual todo lo que no encajaba al proceso pedagógico que está de turno
el proceso cognitivo. Que todavía se protesta por eso. O sea, se protesta, lo que quiero decir, por el cómo está conformado el sistema, que el sistema no se ha renovado en ese sentido. Claro. Entonces nos encontramos unos sistemas educativos montados en un tipo de modelos pedagógicos en que decía que el niño a los 5 años aprende de esta manera. Por lo cual, si llegaba un niño que no cumplía esos parámetros, y un salón de 20 una maestra, 20 niños, y habían 10 que no aprendían de esa manera, pues entonces eran 10 que eran puestos a un lado, etiquetados, lo notas. Exacto. Claro, y los adjudicaban, todos tienen déficit de atención, cuando en la realidad, en el fondo, no era que había tanto déficit, claro, es que el sistema y el modelo seleccionado para el aprendizaje y el crecimiento y el proceso educativo de esos niños era uno tan cerrado, tan específico, que la mitad de los niños del salón no encajaban en ese, pero no era porque no tenían capacidades o competencias o capacidad para desarrollarse en la vida, era que usa otro modelo. Y obviamente la escuela de hace 40 años no tenía los otros modelos. Exacto. Por lo tanto los tiraban para el saco, como dicen por ahí jíbaros, los etiquetaban y los sacaban. Después, poco a poco, fueron descubriendo la ciencia, cuando el cerebro se abrió a que entendí mejor. Mira, hay niños que aprenden de otra manera, y ahí surgieron lo que se llama las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional. Y claro, ya van definidas 18 inteligencias. Pero todavía hay un trabajo que hacer, porque no todas las escuelas, no todos los maestros, o sea, todavía este tema es como nuevo. También, claro, es nuevo. Cierto, es nuevo y para poder maximizar la forma de enseñanza requiere recursos. Y claro, la iglesia también necesita herramientas renovadas. Para que la adoración, el proceso de ser creyente, que requiere de unos estándares de asumir entendimiento, asumir renovación. Iglesia, ponte para tu número, y lo digo en el nombre del Señor. Soy hermano, llevo 48 años en la iglesia, pero la iglesia tiene que actualizarse en términos de que no todo el mundo que está escuchando ahí escucha de la misma manera. Hay experiencias trascendentales y la iglesia, sin querer, y lo digo propiamente, hermano, 48 años me da derecho a decir esto. La iglesia se puso una predicación donde es a la persona hablando. Mire, no es por nada. La experiencia espiritual que más transforma es cuando la persona tiene una vivencia, no meramente cuando escucha. Exacto. Es cuando vive lo que está experimentando. Por lo cual, el Dios grande, que conoce todos los modelos y conoce todas las formas, a Él debemos acudir. Porque Dios es el mejor recurso de sí mismo, y Dios está dispuesto para ser el mismo recurso de la iglesia. ¡Wow! De las ideas. Y de las ideas, y la transformación. Claro. Mire, la iglesia tiene a la mano el Dios que es el mejor recurso de sí mismo para lograr máximos aprendizajes espirituales. ¡Wow! Lo más triste de todo es que en todos nuestros procesos de fe, nosotros podemos tener un trastorno de déficit de atención inducido por las corrientes de este mundo, y tenemos que también luchar con eso, porque se entiende, ¿verdad? Sí, hay tantas variables. Están los míos naturales, pero están los que me puse y me los llevaron. Porque los naturales no todo el mundo lo tiene. Pero nos están induciendo a un mundo de corta duración, de que ahora, como dice, el evangelio o de microondas, o la vida de microondas, rápida, instantáneo. No fila. Y creemos que el evangelio va a ser de esa manera. Porque los procesos de fe van a un momento a intercalarse. De hecho, lastimosamente tengo que decir, los procesos de fe es un banderón bien grande. Los procesos de fe se nos afectan con toda esta crisis.